Scott y yo entrevistamos a una cantidad de arqueólogos, antropólogos, geógrafos y lingüistas en muchos sitios y de muy distintas ideas. En las entrevistas, les preguntamos lo mismo sobre la Biblia en los Estados Unidos y en 6 países del mundo. Esta es la historia de lo que descubrimos. ¿Se basa mi fe en los hechos históricos? Esa es una pregunta muy importante. Quiero saber si es algo en lo que puedo creer. Hay pruebas físicas. Puedo creer que el texto cuenta una historia real del pasado. La historia de la Biblia. La mayor parte de los relatos de la Biblia ocurren en una estrecha franja que está entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, y entre el mar de Galilea y el mar Muerto. Hacia el sur está Egipto y el mar Rojo. En esta tierra que originalmente se llamaba Canaán, es donde se establecieron los israelitas, el pueblo elegido de Dios. Uno de los primeros y más famosos de sus reyes fue David, quien fundó el reino de Israel. El rey Salomón fue su hijo y sucesor, y construyó el templo del Señor en el monte Moriah, en Jerusalén. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en 2 partes. El reino del norte recibió el nombre de Israel, y el del sur se llamó Judea. La Biblia dice que el imperio asirio conquistó a Israel, el reino del norte, y el del sur permaneció intacto hasta el año 586 a.C., cuando fue conquistado por los babilonios, quienes después de quemar el templo de Jerusalén enviaron a los hebreos al exilio. Tras pasar 70 años en el exilio, el pueblo de Judea, que por ello se llama judío, se le permitió volver a Jerusalén y reconstruir el templo y los muros de la ciudad. El Nuevo Testamento se inicia cuando la tierra de Israel y de Judea, ahora llamada Palestina, se encuentra bajo el dominio de Roma. Su gobernante era Herodes, quien amplió el templo. El Nuevo Testamento habla del cumplimiento del Viejo Testamento con la llegada del Mesías en la persona de Jesucristo. En Israel empezamos con las cosas más obvias y una de las primeras preguntas fue si la geografía coincide con el relato bíblico. La geografía. Desierto de Judea, margen occidental del Jordán, Palestina. Monte Hermón, alturas del Golán, Israel. Río Jordán. Mar de Galilea. Mar Muerto. En Israel usamos hoy en día los mismos nombres que se usaban en la Biblia hace 3500 años, como el Mar Muerto, como las montañas moabitas, las montañas amonitas. Los nombres se conservan hasta hoy. Estos sitios son tal como lo cuenta la Biblia. La geografía concuerda. Los valles están junto a las ciudades, que están junto a las montañas, y todo ello está descrito en las Escrituras, con gran cantidad de detalles geográficos. Pueblos e imperios. Los judíos aún existen hoy en día, tanto en los países en los que han ido al exilio como en la tierra de Israel. Y todas las civilizaciones en torno a Palestina han sido bien ubicadas por la arqueología y la historia. Israel es el puente entre 3 continentes, por eso los egipcios vinieron aquí, los asirios lo invadieron, los babilonios también, el imperio heleno y los romanos. Resulta evidente cuando se lee la Biblia que se refiere a lugares históricos. ¿Cómo se sabe que existió el Imperio Romano? Los romanos dejaron su huella por donde pasaron. Dejaron grandes carreteras, monedas y recuentos escritos. Los restos de los antiguos imperios de Grecia y de Roma, que están descritos en la Biblia, son muy visibles en todo el Viejo Mundo. La Biblia también se refiere a varios pueblos que ya no existen hoy en día, como son los cananeos y los filisteos.
pero sí hay rastros arqueológicos de ellos. Se sabe mucho sobre la civilización cananea por las fuentes del antiguo Egipto y también por muchos restos arqueológicos que se excavaron en este país, en los que se refleja la civilización cananea. Arqueológicamente, ¿se ha demostrado que existieron los filisteos? Por supuesto, sí. Sin duda alguna, los filisteos tienen una cultura material muy propia de ellos y que se distingue de las otras culturas que vivieron aquí. Se sabe que la arqueología no miente. Si existió un pueblo en cierto lugar, tuvo que dejar tras él muchos objetos. No existe una situación así en la que un imperio haya sido destruido sin dejar ningún tipo de rastro. Todos dejan sus tumbas o los restos de sus casas o sus templos. Dejan lo que fundaron y dejan lo que destruyeron. Ciudades. Los asentamientos permanentes, todos ellos son bien conocidos por los eruditos y científicos de Israel hoy en día. Son ciudades como Hazor y Megido y Jerusalén y Shilo y Arad y Beersheba y Jericó. Muchas de ellas aún están habitadas hoy en día, otras están en ruinas, pero Jesús condenó las ciudades de Capernaum, Betsaida y Corazín, y no hay duda de que los arqueólogos saben que fueron sitios de verdad que existieron en su tiempo, y las pruebas de ello son claras. Jerusalén, Belén, Eilat, todos son nombres bíblicos que se han conservado por más de 3000 años. En una ciudad como Tiberíades hay una gran cantidad de evidencias de la arquitectura, de los pisos, de toda clase de objetos, monedas y una gran cantidad de cosas. Hace años tuve una conversación con un amigo cristiano, y una de las cosas que me dijo es que si uno quería ir a Jerusalén, era algo fácil de hacer hoy en día, o uno podía ir a Belén y ver los sitios en los que ocurrieron los hechos que se cuentan en el Nuevo Testamento. En el mundo bíblico, tal como se refleja en las Escrituras, se habla de plantas y de árboles que todos conocemos. Higos, almendras, palmeras, trigo y cebada. Cuando se lee el Nuevo Testamento, se ve la relación entre Jesús y su mundo, y en él se habla con exactitud de los animales que se veían en el Medio Oriente antiguo. Los animales que salen en la Biblia aún existen hoy en día, aunque es cierto que algunos ya no existen en la zona, como es el caso de los leones, pero los exploradores de hace unos siglos hablaban de ellos. No hay duda de que aunque no existan hoy, sí existían en la antigüedad. Metalurgia y escritura. Se han hallado antiguos escritos de todos los imperios que rodeaban al reino de Israel, aunque no tan abundantes como los manuscritos bíblicos que fueron escritos por los mismos israelitas. La parte más antigua de la Biblia que ha sido conservada por la arqueología es un breve fragmento, capítulo 6 de Deuteronomio, versículos 24 a 26, descubierto por Gabriel Barcay. En una excavación que yo dirigí aquí en Jerusalén, se hallaron dos pequeños rollos de plata que están escritas en hebreo antiguo,
y tienen los versículos bíblicos más antiguos que se conocen y que son de este mismo período, el siglo VII antes de Cristo. Hemos subido la montaña de Qumran y esta es la cueva número 1 donde se descubrieron los pergaminos del Mar Muerto en 1947. Todos los libros del Antiguo Testamento, excepto tal vez el libro de Esther, se encuentran en los pergaminos del Mar Muerto. Se han hecho copias de los libros del Antiguo Testamento a partir de los pergaminos del Mar Muerto entre el 200 y el 100 antes de Cristo. Del Nuevo Testamento en griego hay unos 5.500 manuscritos, en los que sale todo el texto o parte del mismo. De modo que hay muchas evidencias de los evangelios en griego y de las epístolas del Nuevo Testamento que se remontan a una época muy antigua, a solo unas pocas décadas después de que fueron escritas por primera vez. Hay pruebas manuscritas de hace casi 2000 años del Nuevo Testamento y de hace más de 2000 años del Antiguo. Las monedas. Por ejemplo, en la Biblia se mencionan muchas monedas romanas que se usaban en la época de Jesús, en el primer siglo de nuestra era. El pavimento sobre el cual estamos parados en este momento estaba recubierto por una capa de entre 5 y 7 centímetros de tierra en la que había muchas monedas que se remontan al siglo I. ¿Cuántas monedas más o menos se han hallado en este lugar durante la excavación? Como unas 300 o 400. La Biblia hace referencia a numerosas batallas y guerras a lo largo de toda la historia de los israelitas. ¿Se han hallado puntas de lanza y cosas por el estilo? Por ejemplo, cuando por este país pasaron los invasores de Asiria, las puntas de las flechas cayeron en los techos de las casas, que más tarde fueron destruidas. Por eso se encuentra primero la capa de las puntas de las flechas y luego la capa de los pisos. Sobre el período bíblico están las evidencias de las puntas de las flechas que usaron los babilonios y de la gente local y de las que usaban los asirios. El historiador Flavio Josefo nos habla de una gran roca aislada en el desierto, llamada Masada, donde relata que había unos 900 judíos que fueron sitiados por los romanos y que se suicidaron por ello. En la década de 1960 se ubicó el sitio y se excavó, y sellaron los huesos de los difuntos, sellaron las casas y las monedas, de modo que hay una evidencia muy clara de ese evento muy trágico que ocurrió en Masada, gracias a la arqueología. No hay civilización que se pueda destruir de forma tal que no quede ningún resto de ella. Cuando en Israel se encuentra un sitio bíblico, se empieza a cavar. Templos. Estamos aquí en el muro occidental del Monte del Templo, o el Muro de los Lamentos, como a veces lo llaman. El muro en sí tiene una antigüedad de 2020 años. Este muro fue construido por Herodes el Grande y fue destruido por Tito en el año 70 de la Era Común, cuando los romanos incendiaron el segundo templo. Esa fue una de las grandes tragedias de Jerusalén que creo que se simboliza por este montón de piedras que se ve aquí. Estas piedras ilustran las palabras del Evangelio cuando Jesús dice, vean las magníficas piedras del muro del templo, pues no quedará ni una encima de la otra. Y en estas ruinas se ve la ilustración más clara que puede haber de las palabras. Aquí en el muro occidental del Monte del Templo, o el Muro de los Lamentos, como a veces lo llaman. El muro en sí tiene una antigüedad de 2020 años. Este muro fue construido por Herodes el Grande y fue destruido
por Tito en el año 70 de la Era Común, cuando los romanos incendiaron el segundo templo. Esa fue una de las grandes tragedias de Jerusalén que creo que se simboliza por este montón de piedras que se ve aquí. Estas piedras ilustran las palabras del Evangelio cuando Jesús dice, vean las magníficas piedras del muro del templo, pues no quedará ni una encima de la otra. Y en estas ruinas se ve la ilustración más clara que puede haber de las palabras de Jesús. Cualquier persona que estudia la Biblia comprende lo crucial que es la oración aquí en Jerusalén, en el monte del templo. Figuras históricas. ¿Qué pruebas hay de la existencia de las personas que se mencionan en la Biblia? Hay una inscripción que menciona la casa de David. De hecho, son dos inscripciones, una que se halló en el sur de Transjordania y la segunda que se halló en Tel Dan, en el lado norte. Cuando se lee el Antiguo Testamento, se ve que hay personas como Daniel y sobre todo los últimos profetas como Malaquías y Ezra. Y existieron muchos testigos fuera de la Biblia que hablan de esas personas fuera del contexto de la Biblia. Son antiguos historiadores de la época. El Nuevo Testamento habla de varias figuras, como los sumos sacerdotes, y existen registros y documentos de la época que demuestran que sin duda existieron. El Nuevo Testamento dice que Caifás era el sumo sacerdote de la época de Jesús. Y hace varios años, unos obreros hallaron una cueva muy antigua usada para enterrar, y dentro de ella se hallaron unas 10 urnas con los huesos de los difuntos, en una de las cuales estaba grabada la frase, José, hijo de Caifás. Las figuras como Pablo debieron haber existido, sino, ¿quién escribió las epístolas firmadas con su nombre? Que están escritas en el griego de la época. ¿Y qué hay de Jesucristo, la figura central del Nuevo Testamento? ¿Qué pruebas hay de que existió? No hay duda de que Jesús fue una figura histórica. No solo se le nombra en los textos cristianos, sino también en los textos no cristianos. Los judíos hablan de Jesucristo en sus textos, aunque no están a favor de él. Si se ve el testimonio de Josefo, primero dice que Jesús era el Mesías, que Jesús vivió como maestro, que murió bajo Pilatos y que resucitó. Los autores Tácito y Suetonio eran romanos, y no veían a la fe cristiana como algo que querían divulgar de ningún modo. Sin embargo, mencionan a Cristo. Fueron personas reales que hablaban de una realidad histórica, la de Jesús. La historicidad de Jesucristo se establece en los documentos antiguos y, sin duda, se puede probar que son antiguos. ¿Creen que la persona de Jesús fue una persona histórica? Por supuesto, sí, existe una gran cantidad de pruebas y de documentos, y se sabe que existió, y no creo que exista duda alguna sobre eso. Jesús estuvo aquí, en este mismo nivel, y caminó sobre estas mismas piedras, las veces que fue al monte del templo. Sopesando las pruebas. La Biblia es una fuente muy importante que revela muchos hechos históricos. Se pueden demostrar con la arqueología los hechos que narra la Biblia. Si se consulta al Instituto Smithsoniano sobre el uso de la Biblia para la investigación arqueológica, va a responder algo en lo que todos los antropólogos de hoy están de acuerdo. O sea que muchos de los libros de la Biblia han sido usados como guía en la investigación arqueológica. Para mí, una pregunta muy importante es saber si mi fe se basa en un hecho histórico. Y me di cuenta que cuanto más estudiaba la filología y la arqueología y los aspectos históricos de la fe y del texto, mi fe se hacía cada vez más fuerte. Lo que dice la Biblia es suficiente para la salvación. Y no hay que tenerle miedo a tratar de aprender más. Pues, por ejemplo, en mi caso, cuanto más aprendo, más me acerco a Jesucristo.
Empezaste a creer en Jesucristo como cristiano. ¿La culpa y la necesidad de ser perfecto te volvieron o no? No. Y ello se debe a que vi las afirmaciones que dijo Jesús en el Nuevo Testamento. Y ahí se nos enseña que lo único que hace falta para llegar al cielo es el sacrificio que hizo Jesús y la fe. No la culpa. En Mateo 7:13 Jesús dice así: amplia es la puerta y ancho es el camino que lleva a la destrucción, y muchos se adentran en él. En Juan 14:6 Jesús dice sobre sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre más que a través de mí. Y así podemos pasar a hacer la siguiente pregunta. ¿Son las Santas Escrituras? Bien, eso es cuestión de fe, pero una fe que está basada en la historia real, no una fe ciega. Jesucristo fue una persona histórica que dijo una verdad radical, y él advierte: se levantarán falsos cristos y falsos profetas con el fin de engañar. Y que el Jesús y la historia que de él se cuenta en la Biblia es un recuento histórico exacto. Piensen en lo definitiva que es la afirmación que sale en Juan 3:16 cuando dice: pues Dios amaba tanto al mundo que le dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. La última pregunta que les hacemos es si ustedes creen en él. Prueben todas las cosas y aférrense a lo que es bueno. Tesalonicenses 5:21. La palabra de Dios perdurará para siempre. Isaías 48.